Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es ver la teoría del tema, ¿vale? Yo se las cuento como muy por encima, ustedes saben que en el aula virtual la tienen. Y después de ver la teoría, pues vemos las actividades que hay colgadas, las miramos juntos y después vemos la actividad de evaluación. Y cuando hayamos terminado, pues nos podemos ir, quien quiera irse y quien quiera se puede quedar y puedo resolver todas las dudas que quieran. Es decir, ustedes me pueden pedir, Eva, explica otra vez los ajustes intercontables. Eva, explica otra vez el reporte de beneficios. Eva, explica lo de las amortizaciones. ¿Vale? Y podemos utilizar esta clase, lo que queda hasta las 10, y la siguiente clase ya sería la última antes del examen. Entonces, la siguiente clase es para ver el tema de auditoría, pero ese tema es muy teórico, ¿vale? Sí decirles que ese tema fue elaborado por mí y por otro profesor que es auditor. Entonces, es un tema que hemos puesto lo más interesante, está súper guay, la actividad de evaluación va a ser un tipo test y ya está. Entonces, casi que de la próxima sesión deberíamos estar pensando que va a ser una clase de repaso. Si ustedes pueden esta semana estudiar para ver en qué tienen más dudas o en qué se ven más flojos, aprovechamos la próxima clase y explico lo que les parece difícil. ¿Les parece? Yo una pregunta, del principio de curso que subiste el temario hasta ahora, ¿solo has actualizado el tema 2? Lo único que amplié fue la parte de los impuestos. Sí, nada más ha cambiado. Vale, no, que me acabo de acordar y yo tengo lo anterior y no había impreso lo del tema 2. Vale. Acabo de... Sí, no ha ampliado nada. Vale. Siempre es verdad que a lo mejor yo detecto algún error o tal y lo voy corrigiendo, pero es pequeño, ¿vale? Esas cosas, pero no he ampliado material. Vale. Bien, ¿me está claro entonces eso? Dime, Elena. Profe, yo en lo personal, han habido otros profesores que por el volumen, a veces han omitido dejar de dar algo, porque es que en lo personal yo veo que hemos dado, es bastante densa la materia, tuvimos poco tiempo por el programa que ya establecido. Pero a mí lo que me preocupa es que yo por lo menos no he podido repasar como debe ser las clases que hemos dado para poder afianzar los temas, ¿no? Entonces ya hoy tenemos, a partir de hoy tenemos 2 semanas para el examen. Ya hoy con un tema nuevo, otra evaluación, después la próxima semana tenemos un tema nuevo, otra evaluación que presentar. Y ya el siguiente lunes tenemos un examen, pero es que si tuviéramos nada más contabilidad, yo fuera feliz, pero no tenemos nada más contabilidad y las otras materias nos están exigiendo también es bastante material de eso, tenemos actividades extra laborales y bueno, yo no sé. Yo he llegado a pensar hasta en retirarlo, porque es que... A ver, tú tienes que hacer lo que puedas. Yo les digo, yo también estoy matriculada de la UNED y no se me ocurre matricularme de todo el año. Me matriculo de menos, ¿por qué? Porque trabajo, porque tengo responsabilidades y no puedo. Entonces, yo ya he recortado mucha materia. Es más, lo comparo con que este curso yo lo di en el año 2017-2018, en presencial, y daba muchísimo más de lo que estoy dando ahora. Pero veo los ejercicios y todo el rato estoy quitando de la colección de ejercicios, quito, ¿no? Aparte del material que lo recorté mucho lo que es la teoría. Entonces yo he hecho lo que he podido, de quitar, no puedo quitar más. Si tú ves que no puedes, no pasa nada, se queda para otro año. Pero no se puede recortar más. Ya he hecho lo máximo. Vale, yo sé que es mucho y sé que es mucho esfuerzo, sé que están trabajando, yo lo sé que esto es durísimo. Pero lo que hay es que se van a llevar un título que después convalidan varias asignaturas de contabilidad en la universidad. Entonces, claro, no se puede hacer menos, si no hay que ir a un grado medio. Vale. Bien. Entonces empiezo la unidad. Bien, la súper buena noticia de esta unidad es que ustedes ya lo han dado, porque lo vieron con Lisa. Entonces, van a ver que lo que vamos a hacer es repasar muchas de las cosas que vienen, ¿vale? Este tema va sobre el análisis de los estados financieros o de los estados contables, podemos decir también.
Yo les quiero poner el resultado de aprendizaje que se pretende alcanzar con esta unidad, ¿vale? Es el resultado de aprendizaje 5, ya llevo varias unidades haciéndolo siempre, ¿no? Entonces, se supone que ustedes con esta unidad van a cumplir el gran objetivo de ser capaces de elaborar informes de análisis sobre la situación económica, financiera y patrimonial de una empresa interpretando los estados contables. Ese es el resultado de aprendizaje al que yo al final tengo que poner nota. Ustedes saben que tienen que aprobar todo y cada uno de los resultados de aprendizaje. Pueden haber aprobado 4 o 5, pero si les queda uno pendiente no superan el módulo. Vale, entonces, este resultado de aprendizaje está acotado luego en unos criterios de evaluación y los voy a poner. Primer criterio de evaluación, que ustedes sean capaces de definir las funciones de los análisis económicos, financieros y patrimoniales. Es decir, que entiendan para qué sirve, ¿no? Este análisis económico, financiero y patrimonial. Que sean capaces de seleccionar la información que es relevante para hacer este tipo de análisis. Que identifiquen los instrumentos de análisis más significativos y que describan para qué sirven. Y que calculen las diferencias o los porcentajes o los índices o los ratios, ¿vale?, relevantes para un análisis económico, financiero y patrimonial. También que realicen informes sobre la situación económica y financiera de la empresa, que obtengan conclusiones con respecto a la liquidez, a la solvencia, a la estructura financiera y a las rentabilidades de la empresa. Y por último, que sean capaces de valorar la importancia del análisis de los estados contables para la toma de decisiones de la empresa. Todos estos son los criterios de evaluación. Bien, entonces, en base a esto se desarrolla la unidad. Y entonces, esa unidad ustedes lo encuentran, ¿no?, en el campus, en la parte de contenido, y ahí lo tienen todo escrito. Y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es contarlo, pues, brevemente. Y empezamos con el análisis patrimonial. ¿Vale? Si nos fijamos en las palabras bien, nos van a dar la pista. Sí que es verdad que tenemos que hacer como en todas las unidades. Ahora mismo somos gestores financieros, ¿vale? O trabajamos para el departamento financiero. Entonces, el vocabulario cambia un poco y vamos a relacionarlo con el vocabulario que hemos aprendido de otras unidades, ¿vale? Entonces, aquí que dice análisis patrimonial, ¿de qué va a ir esto? Pues de analizar el patrimonio de la empresa, ¿no? ¿Y dónde puedo ver yo el patrimonio de la empresa? En el balance de situación, ¿vale? Ese documento que me muestra la situación patrimonial de la empresa, todos sus bienes y derechos, todas sus obligaciones, ¿vale? Pues con el análisis de patrimonial yo voy a calcular una serie de magnitudes. Por ejemplo, esto que ustedes han visto, ¿qué es? El fondo de maniobra. ¿Se acuerdan que lo calcularon alguna vez? ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra? Pues cojo todos mis bienes y derechos corrientes y le resto mis deudas a corto plazo. Si me sale positivo, tengo fondo de maniobra, está muy bien, ¿vale? Si me sale negativo, puedo andar justa, ¿vale? Entonces, en los apuntes, ¿tienen algún comentario respecto a esto? Que a veces, depende muchas veces también del sector de la empresa. Por ejemplo, que un fondo de maniobra esté negativo en una empresa que es un supermercado, pues igual no es tan grave. ¿Por qué? Porque los supermercados cobran al contado y tienen más liquidez. Y es verdad que tienen deuda a corto plazo, pero tienen, oye, un plazo para pagar, ¿vale? Sin embargo, el dinero entra rápido. Entonces se pueden permitir a veces fondos de maniobras negativos. Siempre va a ser muy importante el sector donde está la empresa líder, ¿vale? Y muchas veces también comparamos con cómo evoluciona el fondo de maniobra respecto a los años anteriores. Bien, otra forma de calcular el fondo de maniobra es esta, que seguro que la vieron también, ¿verdad? Es como al revés, ¿no? Cojo al patrimonio neto y al pasivo no corriente y le quito el activo no corriente, ¿vale? Es otra forma de calcularlo, por si me dan otros números, pues otras magnitudes, pues lo hago con eso. Bien, un ratio muy importante que vemos aquí en el análisis patrimonial es fíjense el nombre, cómo nos lo va a decir todo, el ratio de activo no corriente. ¿Y qué me va a hacer? Pues me coge el activo no corriente y me lo divide por el total de activos. De esta forma, ¿qué veo? Veo el porcentaje que tengo, ¿no?,
de bienes y derechos como duraderos. ¿Se acuerdan del activo no corriente? Entonces, oye, pues que me salga un 60%, quiere decir que de todo mi activo, el 60% es activo no corriente. Entonces, el 40% será de activo corriente, ¿no? Entonces también encontramos este ratio de activo corriente. Miren qué fácil es escoger solo el activo corriente y dividirlo entre el total de activos. Bien, y son opuestos. Vale, un ratio más. Un ratio más, no, vamos a ver esto, el ratio de 3 más. Ratio de dependencia financiera. Ratio, es que los nombres la verdad que son clave. Ratios de dependencia financiera. Un ratio que me va a indicar cuánto yo dependo de otro. Déjame mirarlo y digo, a ver, ¿qué veo arriba? Pasivo no corriente más pasivo corriente, es decir, toda mi deuda con terceros. Es decir, eso es todo mi pasivo exigible, que esto no lo habíamos escuchado antes, pero ahora ya lo relacionamos. Entonces, miren ahora el denominador que pone patrimonio neto más pasivo exigible. O sea, al final, ¿eso qué es? El total de patrimonio neto más pasivo, ¿no? Incluso aquí podríamos decir que esto es el total de activo también, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué estoy mirando aquí? ¿Cuánto de mi forma de financiarme, cuánto es a través de terceros? Si ahí me sale un 60%, es que mi financiación depende un 60% de terceros. ¿Cuánto es un 60%? Un 0,6. Vale. Bien, vamos a ver otro ratio. El opuesto, miren cómo se llama este. Ratio de independencia financiera o ratio de autonomía. ¿Y qué es lo contrario? Fíjense lo que hace. Fondos propios, y ahora hablamos de esto, dividido entre ¿qué? Entre el total de pasivos más patrimonio neto. O sea, ¿no? Lo que viene abajo. Fondos propios. Fondos propios nunca lo habíamos mencionado hasta la unidad anterior. ¿Se acuerdan? Que lo vimos con las cuentas anuales. Nunca habíamos visto ese término hasta que abrimos el modelo normalizado de cuentas anuales y de repente encontramos lo de fondos propios. ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio neto y fondos propios? Pues que el patrimonio neto es más y los fondos propios están dentro. Fondos propios es capital social, reserva y resultado del ejercicio. ¿Qué es patrimonio neto? Pues los fondos propios más si ha habido subvenciones de capital, por ejemplo, la cuenta 130. Y algunas partidas más. Ustedes pueden ir cuando quieran, ¿se acuerdan? Van a las cuentas anuales normalizadas y se van a mirar el lado del patrimonio neto para que vean que van a ver fondos propios con unas partidas dentro, que son esas tres que les digo, y luego forma parte del patrimonio con fondos propios más algunas partidas más. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos ejemplos que igual les pongo yo, o incluso en el caso de Top Funds, si no tenemos subvenciones de capital ni tenemos nada extraño, pues los fondos propios muchas veces coinciden con el patrimonio neto. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué espero yo ver? Que si mi fondo de dependencia financiera es del 60%, pues mi ratio de autonomía, será del 40%, ¿no? El opuesto. Entonces, bien, vamos a ver este es un ratio súper interesante. Y miren cómo se llama. Ratio de calidad de la deuda. Es decir, mi deuda cuánto de buena es o cuánto de mala, ¿no? ¿Qué es una deuda mala? Una que tengo que atender ya, ¿no? Y una deuda buena es aquella que tengo un montón de plazo para devolver. Entonces, fíjense cómo es el ratio. Pasivo corriente, o sea, mi deuda corto, dividido entre ¿qué? Entre mi pasivo exigible, que el pasivo exigible es pasivo no corriente más pasivo corriente. Es decir, toda mi deuda pedida a tercero. ¿Vale? Entonces, este es el ratio de calidad de la deuda. Si me sale el 25%, digo, pues de toda mi deuda, solo el 25% tengo que atenderla ya. Ahora, si me sale el 75%, ¿qué digo? La calidad de mi deuda, chungo, ¿no? Porque casi todo lo tengo que devolver a corto plazo. Bien. Pues estos son todos los ratios de análisis patrimonial que quiero que se aprendan. Hay más, ¿vale? Hay muchos más. También decirles que depende de dónde miremos, en qué fuente, a veces los nombres cambian un poco.
Vale, sobre todo pasa, bueno, con los que vamos a ver de financiero, no. Sí, de financiero. Vale. Pero no pasa nada, porque al final, aunque esto le llamen Pepito a los palotes, si tú ves esto, lo importante es saber interpretar la fórmula, da igual cómo se llame, ¿vale? Bien, lo mismo les digo en los apuntes, yo les pongo unos rangos de valores óptimos de estos ratios, ¿vale? Pero lo podemos encontrar en otros lugares que a lo mejor esa horquilla es más amplia o es más estrecha, o a veces depende del sector donde esté la empresa, ¿sí? Pero bueno, yo les pongo uno y me gustaría que trabajasen en función a lo que yo les pongo, como si fuese el criterio de la empresa en la que vamos a trabajar o el que nos da la persona que quiere que hagamos un informe. Bien, entonces, estos 3 ratios más los 3 anteriores, que eran 2 ratios más lo del fondo de maniobra, serían todos los cálculos que vamos a hacer para el análisis patrimonial. Bien, ahora vamos a ver el análisis financiero. Del análisis financiero, fíjense que el nombre también me va a dar pistas. Análisis financiero. ¿Dónde estaba la parte de financiación de una empresa? ¿En qué lado? ¿Cómo estaba? ¿En qué documento? ¿Vale? En el balance también y en la parte de lo que habíamos mencionado un poco, ¿no? ¿Cómo se financia una empresa? Yo lo voy a mirar al lado del pasivo, ¿no? Y del patrimonio neto, porque también puedo ver que, oye, me financio yo misma, ¿no? Vale, entonces, vamos a ver estos ratios. Está el ratio de disponibilidad, que ¿qué es lo que hace? Es ver de lo líquido que yo tengo en la cuenta bancaria, ¿vale? ¿Cuánto representa respecto de mi deuda a corto plazo? Es decir, de lo líquido que tengo, ¿cuánto puedo afrontar yo las obligaciones que tengo que atender ya? ¿Vale? Si es mayor que 1, digo, uff, me pasé con liquidez en la empresa, ¿no? Me pasé con demasiado dinero en el banco. Y si es muy pequeñito, bueno, este es el disponible. Pues habría que ver dependiendo de esos plazos que yo tengo de deuda a corto plazo, ¿no? Bien. Ratio de tesorería o test ácido. ¿Qué es lo que hace? Ampliar un poquito más la horquilla. Coge el disponible más el realizable. Bien, eso es porque estoy hablando ahora con términos contables, pero a lo mejor un gestor financiero diría el efectivo más los deudores comerciales. Vale. ¿Se están imaginando la parte del activo no corriente? ¿Ustedes se acuerdan que están formados por existencias realizables y disponibles? Que ya hemos descubierto que, perdona Eva, pero no, porque cuando vamos a las cuentas anuales ni siquiera existe lo de realizable, existen otras cosas, pero es bastante más amplio, ¿no? Entonces, cojo el disponible y el realizable y veo cuánto representa respecto a mi deuda a corto plazo, ¿vale? Porque esto, el realizable, yo lo puedo convertir en líquido, ¿no? Me pongo a llamar a los clientes y decir, págame, 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 ¿no? Y consigo con eso poder afrontar mi deuda a corto plazo. Y hay un ratio más que amplía un poco más y se llama ratio de liquidez o de solvencia técnica o también solvencia a corto plazo. Y miren lo que hace. Activo corriente, ya me lo coge todo y lo divide entre el pasivo corriente. ¿Cuánto de mis bienes y derechos, ¿vale? Corrientes va a poder satisfacer mi deuda a corto plazo? Y si yo les preguntase si esto lo pudieran relacionar con algo que ya hayamos visto, ahora digo en la clase de hoy, la sesión de hoy, ¿con qué lo relacionarían esto? Sí, es la capacidad, vale. Si yo les menciono ahora el fondo de maniobra, ¿qué piensan? Sí. ¿Cómo era el fondo de maniobra, por ejemplo? Aquí, claro, yo ahora les planteo, es muy interesante ver los ratios siempre, yo siempre me hago esta pregunta y me pregunto, vale, ¿qué pasa si me da mayor que 1? ¿Qué pasa si me da menor que 1, no? Entonces, por ejemplo, si este ratio me da mayor que 1, ¿qué significa? Que el numerador es mayor que el denominador, que mi activo corriente es mayor que mi pasivo corriente. Por tanto, hay un fondo de maniobra positivo. ¿Vale? Y si mi activo corriente es menor, ¿cómo me va a dar este ratio? Si yo tengo un fondo de maniobra negativo, ¿cómo me da este ratio? Menor que 1. ¿Vale? Pues eso es una pregunta que puede caer. ¿Vale? Esa pequeña reflexión.
Pues muy interesante este ratio de solvencia técnica, de solvencia a corto plazo. Y queda uno más. Y miren qué fácil este. Ratio de garantía, la palabra garantía, ¿vale? O solvencia total. También solvencia a largo plazo. Son todos los nombres porque a veces dependiendo de dónde vayan mirando, lo encuentran de diferentes nombres, ¿vale? Entonces está o ratio de garantía, o ratio de solvencia total, o ratio de solvencia a largo plazo. Entonces, aquí aparece una cosa nueva, que es activo real dividido entre pasivo exigible. Pasivo exigible, no pasivo corriente, ¿vale? Cambia un poco la fórmula, entonces. Primero, ¿qué es activo real? Eso nunca lo hemos dicho. Bueno, pues es el activo total, pero quitándole la cuenta 480. La de gastos anticipados, la de cuando periodificamos. Vale, porque se llama activo real. Y también esto de las periodificaciones, que son más un ajuste que tú haces, ¿vale? Entonces, ese es el activo real. Si no hay periodificaciones o no hay saldo en la cuenta 480, pues el activo real coincide con el total de activos. ¿Sí? Y eso lo divido entre el pasivo exigible. ¿Qué dijimos que era el pasivo exigible? Vale, el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Vale. Está viendo de circulante, pues sí, es como el corriente. De hecho, en Contasol también encuentras esos términos, ¿vale? Está bien como relacionarlo. Bueno, pues estos son unos ratios y ahora vamos a ver si quedan algunos más, ¿vale? Esto sí se dan cuenta que están mezclando cuentas de activo corriente, bueno, o masas del activo corriente con las de pasivo, ¿lo ven? Vale. Y tenemos estos tres y ya está. Solo voy a dar estos tres más. Entonces, fíjense estos tres. Está el ratio de endeudamiento a largo plazo y ratio de endeudamiento a corto plazo. Todos lo dividen por los fondos propios, que ya sabemos que muchas veces va a coincidir con el patrimonio neto, ¿eh? Si no hay lo de las subvenciones ni nada extraño, va a coincidir. Entonces, ratio de endeudamiento total. Cuando pone ahí total de pasivo, también eso quiere decir el pasivo exigible. Lo que yo se lo quiero poner expresado de muchas formas, porque cuando están por ahí o van a otra empresa, lo llaman de otra forma y hay que intentar, vale, ¿a qué te refieres con esto? Y sin miedo a preguntarlo ni nada, ¿saben? Entonces, total de pasivo, ¿qué es? Mi pasivo no corriente más mi pasivo corriente. Y eso lo divido entre los fondos propios y veo cuánto representa. Oye, pues la verdad que voy a decir estoy al 60%, ¿no? Es que he pedido prestado el 60% de mis fondos propios, igual no está tan mal. Vale. Después tengo el endeudamiento a largo plazo, ¿qué hago? Pues solo cojo el pasivo no corriente y lo divido entre los fondos propios. Y el endeudamiento a corto plazo, pues cojo el pasivo corriente y lo divido entre los fondos propios. Si nos los aprendemos así, como en este orden, haciendo estos razonamientos, van a ser fáciles de aprenderlos rápido. Vale, tienen como su pequeña lógica, ¿no? Bien. Aquí les pongo, que también le tienen en los apuntes, un cuadro resumen, ¿vale? Y además es muy interesante porque hay unos intervalos óptimos, ¿vale? Pero quiero que se fijen también que en la propia redacción de los apuntes, igual estos intervalos son un poquito más amplios, son un poquito más estrechos para que vieran que puede haber un poco de diferencia de criterios, pero bueno, más o menos es parecido. Vale. Bien. Vamos ya a pasar al tercer tipo de análisis. Estaba el patrimonial, financiero y ahora el económico. Y de aquí solo vamos a calcular dos ratios, que en realidad son rentabilidades. Díganme si esto les suena. El de rentabilidad económica, ¿les suena haberlo visto? El ROA. Vale, y esto está súper sexy porque fíjense la fórmula. Beneficio antes de intereses e impuestos. Y las iniciales son B, A y I. Entonces, yo este dato, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿En qué documento? En la cuenta de pérdidas y ganancias. Vale. ¿Creen que puedo llegar a verlo? Este dato es el beneficio antes de que le hayan quitado los impuestos. Yo digo, resultado antes de impuestos. Pero también antes de los intereses. Entonces, ¿cuál es?
Voy a hacer una cosa. A ver si reconocemos qué es esto que está en la pizarra. Vale, esta es la versión súper resumida de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Ustedes creen que yo aquí puedo ver el BAI? Beneficio antes de impuestos y antes de intereses. ¿Dónde está? La C. ¿Eso es antes de impuestos y antes de intereses? Vale. Este sería el BAI solo con una I. Beneficio antes de impuestos. Muy bien. Sería el de explotación. ¿Vale? ¿No? Vale, antes de intereses de impuestos sería este. Bien. Vale. Entonces, yo cojo el beneficio antes de interés y antes de impuestos y lo divido entre el total de activos. ¿Vale? Para ver, lo que estoy intentando ver es la rentabilidad económica. Fíjense que estoy dividiendo entre el total de lo que he invertido. ¿Vale? ¿Qué beneficio he podido yo generar de explotación por todo lo que yo he tenido que invertir en activos? ¿Lo ven? Lo que significa, yo me tuve que comprar un ordenador, una furgoneta, pues por todo eso que me compré, ¿cuánto soy capaz de generar? Esa es la rentabilidad económica. Y luego tengo otro ratio que se llama la rentabilidad financiera. No coinciden las iniciales porque las iniciales son en inglés. Vale, Return on Equity. Vale, por eso cambio, pero ustedes pueden buscarlo y mirar qué significa, ¿no? Entonces, rentabilidad financiera es el beneficio después de intereses y de impuestos. ¿Qué ese cuál es? Si yo hablase con un contable, diría el resultado del ejercicio. ¿Lo ven? Resultado del ejercicio dividido entre fondos propios. ¿Vale? Vale, bien. Esto me va a salir en tantos por uno. Lo pongo multiplicado por 100 para que lo pongan en porcentaje. Se podría aplicar lo mismo a los ratios anteriores. Siempre le va a salir en tantos por uno y cuando multipliquen por 100 lo pueden poner en porcentaje, que queda un poquito mejor. Bien. Pues nada, dicho esto, esto sería lo único. Pero esto de aquí lo vamos a relacionar con el apalancamiento financiero. ¿Quién de aquí había escuchado la palabra apalancamiento alguna vez? ¿No les suena las noticias al apalancamiento de la deuda? ¿No? Y tú dices, ¿qué es esto? Bueno, pues es muy sencillo de entender. Apalancarse es endeudarse. Y ya está. Y es que resulta que hay veces que a las empresas les conviene endeudarse. ¿Cuándo creen que le conviene a una empresa? Mucho beneficio. ¿Cuándo? Tiene mucho beneficio. Cuando tiene beneficio, lo que quieres decir es, si yo con 100.000 euros que me presta al 5% de interés soy capaz de generar o de tener una rentabilidad del 10%, me conviene endeudarme, ¿no? Te pido a ti prestado los 100.000 y yo después multiplico y multiplico. En esos casos me conviene, entonces diré que el apalancamiento es positivo, ¿vale? O que me conviene apalancarme. Entonces, vamos a calcular o a ver dos formas de ver si nos conviene o no apalancarnos. Uno es a través del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad financiera y el apalancamiento financiero sobre la rentabilidad económica. Entonces, lo que vamos a comparar es, bueno, vamos a ver este primero, apalancamiento financiero sobre la rentabilidad financiera. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a calcular esta fórmula que se llama el efecto apalancamiento. Vale, entonces voy a coger el total de activos, lo voy a dividir entre los fondos propios y después lo voy a multiplicar por el beneficio antes de impuestos. Fíjense que eso tiene una I, no es un error, es así, dividido entre el beneficio antes de impuestos e interés. Si esto me da mayor que 1, entonces va a ser bueno que me apalanque, que me endeude más. Y si sale menor que 1, entonces mejor no endeudarme. Esto todo lo tienen los apuntes también. Entonces,
Si yo se los pidiese, pues les doy. Yo te digo, dime si a la empresa le conviene o no apalancarse, y justo te doy magnitudes estas y otras, pues tú, si estas están y tienes los datos, lo puedes saber. Bien. Ahora, ¿cómo sería si calculamos el apalancamiento financiero comparándolo con la rentabilidad económica? Vale, entonces, lo que yo voy a necesitar calcular es el coste de financiación ajena. Hay veces que yo le voy a dar un ejercicio y se los digo. Les digo, el tipo de interés que ofrece el banco es del 6%. Pues ese es el coste de financiarme, ¿no? Pero hay veces que no. Hay veces que vamos a tener que ir a la cuenta de pérdidas y ganancias, sacar el dato de los gastos financieros, dividirlo entre el pasivo exigible total, que voy a ir al balance a mirarlo, y luego lo multiplico por 100 y eso me da un porcentaje. Ese es mi coste de financiación ajena. Porque alguien podría decir, ¿y por qué no es el tipo de interés del banco? Pues porque yo, a lo mejor es verdad que el banco me presta el 5%, pero la verdad es que tengo un poder de negociación que no veas con los proveedores y me estoy financiando al 0%. Entonces ese porcentaje baja. ¿Se entiende esto? Entonces, esta fórmula es más acertada. Otra cosa es que yo les planteo un ejercicio muy simplificado y les digo, el coste de financiación ajena es el 5%, o el tipo de interés que ofrece el banco es del 5% y no se financia con proveedores. ¿Vale? Bien, esto, entonces, el coste de financiación ajena yo lo voy a comparar con la rentabilidad económica, que era esta fórmula que pusimos antes. ¿Y qué va a pasar? Que lo dijeron ustedes antes. ¿Qué creen? Si mi coste o si mi rentabilidad económica es mayor que mi coste financiero o mi coste de financiación ajena, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a querer endeudar o no? ¿Me voy a querer apalancar o no? Repito la pregunta, ¿vale? Para que todo el mundo esté pendiente, que está fácil. Si mi rentabilidad económica es mayor que mi coste de financiarme, ¿me conviene apalancarme o no? Sí. Perfecto, ¿ves? Entonces por sentido lógico ustedes lo saben. Y si no es así, a lo contrario, entonces no me conviene apalancarme. No me conviene endeudarme más. Si no estoy sacando la rentabilidad económica suficiente, mejor no pido más prestado. Bien. Pues genial. Con esto ya nos queda el último apartado, que este es súper interesante y sobre todo me gustaría que lo usásemos mucho en simulación, en la asignatura que viene después. Vale, entonces, con Lisa lo vieron, el umbral de rentabilidad, ¿verdad? Esto es básicamente calcular la cantidad, ¿vale? En unidades, a partir de la cual mis ingresos van a cubrir mis costes. ¿Vale? Entonces, el punto de equilibrio, digamos, vale, yo siempre pongo el ejemplo, en algún momento me planteo, yo no he usado mucho esto y por eso lo digo que es importante, lo he usado para mí y lo he usado para ayudar a gente. Entonces, una vez estuve yo planteándome abrir un stand de ensaladas y yo, bueno, pues muy fácil hice unos números de, bueno, yo necesito saber cuántos son mis costes totales, ¿no? Mis costes totales están formados por unos costes fijos seguros. Por ejemplo, si es el stand, pues el alquiler del stand, lo que gaste de luz, lo que gaste de agua, si tengo una empleada, ¿verdad?, para hacer las ensaladas, o mi propio sueldo que yo me quería poner, ¿no? Esos son mis costes fijos. Y luego voy a tener unos costes variables, porque, oye, no será lo mismo si vendo 1000 ensaladas que si vendo 100 ensaladas. ¿Mi coste variable cuál es? Pues lo que me las 3 hojas de lechuga que le pongo, está el coste variable unitario y el total, ¿no? Pero la lechuga, el tomate, la lata de atún, los millos, ¿no? Todo lo que yo le quiera poner a la ensalada. Esos son mis costes variables, que dependen de todo lo que yo produzca. Vale, pues ya cuando conozco todos mis costes, luego ya digo, vale, necesito generar todos estos ingresos. Y los ingresos es precio por cantidad. Yo ya decido si quiero vender 10.000 ensaladas a 1 euro, ¿no? O 5.000 ensaladas a 2 euros, y así voy viendo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene claro, y lo digo para el proyecto de simulación, ustedes van a tener que pensar en una idea de negocio, y esa idea de negocio va a pretender venderle algo a alguien, o un servicio o un bien. Entonces, es interesante que desde el principio uno trabaje con este umbral de rentabilidad porque puede ver si es viable o no. En mi caso de las ensaladas,
me pasó que haciendo yo los cálculos salía que para yo poder cubrir todos los costes tenía que vender unas 54 ensaladas al día. ¿Vale? Entonces, ¿es viable o no? Ya por lo menos lo piensas, si me hubiera salido 1000 ensaladas al día, ¿qué creen? A lo mejor ya digo, mira, por ahí no puedo ir, o tengo que cambiar el precio, ¿no? Tengo que hacer algo, pero no puede ser que yo tenga que vender 1000 ensaladas al día. Pero 54 digo, pues a lo mejor, a ver, cada media hora una, porque voy a abrir de tal a tal hora, ¿no? Entonces, por todos estos motivos, y ya hablándolo así un poco, vamos a ver cómo podemos calcular el umbral de rentabilidad. Y vamos a seguir una lógica, porque después esto ustedes lo pueden usar de diferentes formas. Dijimos que entonces, el umbral de rentabilidad es aquella cantidad que tengo que producir para que mis ingresos totales sean igual a mis costes totales, ¿no? ¿Hasta qué bien? Entonces, mis ingresos totales yo los puedo expresar así. Ingresos totales igual al precio de venta por la cantidad que yo venda. ¿Estamos de acuerdo? Y mis costes totales los costes fijos, que siempre los hay, ¿verdad? Por abrir el local ya hay unos costes de luz, agua, empleados, todo eso, ¿no? Más el coste variable unitario de esa ensalada. La ensalada esa al final, que llevaba 3 lechugas, una rodaja de tomate, una lata de miga y tal, por 1,50 € la hacía yo, ¿vale? Y multiplicado por la cantidad, porque si hago 1000 ensaladas, pues gastaré mucho más que si hago 100, ¿vale? Pues si yo esto ahora lo sustituyo, estas dos cosas aquí arriba, ¿qué me queda? Me queda que el precio, ¿no? Por la cantidad, que son mis ingresos totales, es igual a los costes fijos más el coste variable unitario por la cantidad, ¿no? Bien, aquí la incógnita va a ser la cantidad, ese es el umbral de rentabilidad, son unidades. Yo el precio lo puedo estimar, después yo puedo jugar con él, pero soy yo la que lo voy a decidir. También sé mis costes fijos, también sé mis costes variables, se supone que hago un estudio un poco para yo ver mis gastos mínimos. Entonces, lo que voy a hacer es poner la Q toda juntita, ¿no? ¿Qué he hecho? Nada más. Todo esto que está aquí pasa restando, ¿verdad? Ahora me doy cuenta que en este lado de la expresión tengo un factor que es común. ¿Cuál? La Q. Pues la dibujo por aquí, abro paréntesis. Q aquí está multiplicada por el precio unitario, ¿no? PR, PU, como ustedes quieran, PV, vale. Y aquí Q está multiplicado por el menos coste variable unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y esto me da los costes fijos. Ahora, si quiero dejar esta Q solita, lo que la está multiplicando pasa dividiendo. Y por eso me queda esta fórmula. Y esta es mi fórmula para calcular el umbral de rentabilidad. Pero yo quiero que ustedes entiendan todo el desarrollo, porque a lo mejor ustedes sí que tienen claro que, mira, yo más de 54 ensaladas no puedo vender. Así que, ¿a qué precio tendría yo que venderlo? Y entonces lo que hago es despejar el PR, ¿vale? De la fórmula. Entonces pueden plantear cosas distintas. Porque lo que nos pasa cuando vamos a emprender es justo eso, que a veces no sabemos cuál es el precio al que tengo que vender mis servicios. Pero si conozco mis costes, que eso sí es más fácil de estimar, mis gastos, ¿verdad? Mis gastos fijos más mis gastos variables, si yo ya tengo claro que, oye, yo creo que por la demanda que tengo, por la zona en la que estoy, la hora que voy a abrir, el producto que estoy vendiendo, yo creo que puedo vender esto al día o esto al mes. Entonces después ya saco el precio. ¿Lo ven? Porque relleno todo y solo me queda la PR por despejar. Por eso es muy importante que partamos aquí, que entendamos. ¿Y no incluye ningún periodo de tiempo? ¿Eh? No incluye ningún periodo de tiempo. No hay, perdona. No incluye ningún periodo de tiempo. Vale, entonces, esto es interesante verlo, porque cuando tú pones los costes fijos, ahí está la clave. Ahora vamos a resolver un ejercicio, pero cuando tú pones los costes fijos, si pones 100.000, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al día, al mes o al año? Y en función, no, que los costes fijos de 100.000 me estaba refiriendo al año. Entonces la Q que sale es de producción al año, que luego tú divides entre 365
y ya la sacas al día. O puedes decir, no, yo soy capaz de calcular los costes fijos al día. A mí abrir el stand me sale 55 euros al día. También lo puedes hacer así. Entonces sustituyes ahí por 55 y todo lo pongo diario. Entonces la cantidad que sale es diaria. ¿Vale? Cuando te pones a hacer un ejercicio, lo reflexionas. Cuando realmente piensas que es real, eres capaz de ponerte en esas, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio simplemente por practicar un poquito. Dice, determina el umbral de rentabilidad de la empresa Sabina SL dedicada a la venta de camisetas personalizadas. Sabemos que vende un determinado artículo a un precio unitario de 50 euros la camiseta y que tiene unos costes fijos totales de 100.000 y unos costes variables unitarios de 25 euros por camiseta producida. Este ejercicio está en la actividad 4.4. No es necesario que lo copien, pero ¿saben qué creo que estaría bien? Que copiasen los datos y se esfuercen ahora a poner la nomenclatura que acabamos de ver. A ver cómo pueden trasladar la información que está aquí en datos. Cuando alguien lo tenga que me avise, ¿vale? Venga, entonces, ¿qué datos tenemos, no? El precio unitario, 50. Los costes fijos, 100.000. Aquí sí que estaría bien poner si es euros, si son unidades, porque cambia un poco, ¿vale? El coste variable unitario es 25 euros, ¿no? Y mi fórmula, pues ya, costes fijos dividido entre el precio menos el coste variable unitario, ¿no? Vale, pues ya está. 100.000 entre 50 menos 25. ¿Y le sale? 4.000 ¿qué? Unidades. Pues ya está, muy interesante. 4.000 unidades tengo que producir yo para que mis ingresos cubran mis costes, ¿no? Venga. Con los datos del caso práctico anterior, calcula el umbral de rentabilidad si la empresa decide subir el precio de venta a 55 o si decide bajarlo a 40.
¿Cómo sería? Para que me sale, es interesante ver que saben calcularlo porque como hay paréntesis y hay una división, todo eso queda. ¿Qué le sale? Ah, aquí esto, no, aquí 3. No, pero con 33 no tiene sentido, ¿no? Vale, entonces no lo ponemos. Vale. Es una buena duda, pero claro, yo no voy a producir un tercio de camiseta. 6.666. Y aquí redondeamos así. 5 y para arriba, redondeo hacia arriba. 4 y para abajo, hacia abajo. ¿Tiene sentido? Bajo el precio, tengo que producir más, ¿no? Vale. Para estar dentro del... Claro, para estar dentro de que mis ingresos totales cubran mis costos. Que alguien podría decir, alguien ha pensado, Eva, yo no muevo un dedo si mis ingresos totales van a cubrir mis costes, ¿no? ¿Alguien lo ha pensado? Pero que dentro de... ¿Alguien ha pensado que yo no muevo un dedo si mis ingresos van a cubrir mis costes? Para eso no trabajo, ¿no? Pero yo un coste puedo añadir... Yo un coste puedo añadir algo más, que es coste de oportunidad. Y añado que para que a mí esto me merezca la pena es al año, si estoy por año, 25.000 euros o 30.000 euros. Y lo añado como un coste más. ¿Lo ven? Y entonces, ¿se entiende eso que digo? Sí. Vale, entonces hay que cubrir los costes más 30.000 euros. Eso, te lo explico mejor. Vale, ahora este tercer ejercicio. Con los datos de la empresa, y aquí reflexionamos ahora un momento, con los datos de la empresa Samino SL del ejercicio 1, calcula cuál sería el beneficio o la pérdida obtenida en caso de que la empresa vendiera 3.500 unidades a 50 euros. Por ejemplo, si vende 3.500 unidades, yo le pregunto, ¿tendrá beneficios o pérdidas? Pérdidas, porque estamos por debajo del umbral de rentabilidad. Muy bien. Y si vende 5.000, ganancia porque está por encima del umbral de rentabilidad. ¿Vale? ¿Lo podemos calcular esto? El beneficio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculo yo el beneficio? Claro, muy bien. Beneficio es igual a ingresos totales menos costes totales, ¿no? Entonces, beneficio es igual al precio unitario por la cantidad menos los costes fijos. Voy a abrir un paréntesis aquí para que lo trabajemos con paréntesis. Y el coste variable unitario por la cantidad, ¿no? Lo puedo poner así, ¿no? Vale, entonces, beneficio es igual a 50 por 3.500, voy a hacerlo primero, ¿no? Menos 100.000 de coste fijo, menos 25 de coste variable por 3.500. ¿Qué entienden? Y si tiene un menos delante del paréntesis. Bien, por eso lo puse así. Ojito con eso, claro, cuando hay un menos delante del paréntesis. Yo para quitar los paréntesis, aquí en verdad hay un menos 1. Menos 1 por los costes fijos, por eso puse un menos aquí. Y menos 1 por el más coste variable, se pone
Muy bien, ¿vale? O aprender que el signo negativo delante de un paréntesis cambia completamente todos los signos dentro del paréntesis al opuesto. Vale, y esto nos da entonces, me dijeron pérdidas, ya pongo un menos y ustedes me dicen la cantidad. 12.500. Vale, menos 12.500 euros. Pues pueden hacer exactamente igual con las 5.000 unidades. Y ya. ¿Qué le sale de beneficio? 25.000 le salió. Pues estupendo. Pues mira, por 5.000 sí trabajo, ¿no? Que me sobran ahí 25.000, que eso ya es lo que yo vale. Pues estupendo. Ya con esto terminaríamos todo lo que es la teoría de la unidad. Entonces, lo que les quiero mostrar es pues las actividades que hay, las miramos juntas y después vemos la actividad de evaluación. Si no han entrado al aula virtual, pues ya entren y vayan a la unidad 4, que se llama Análisis de los estados financieros. Bien. Y entonces encontramos aquí en el apartado de actividades, vamos a abrir la actividad 4.1. Dice, estamos más o menos. Eso que dice, la empresa III, tras el cierre del ejercicio económico del año 2024, presenta los siguientes elementos del balance de situación, ¿no? Y les dan una información. ¿Qué te pide el ejercicio? Hallar el fondo de maniobra y comentarlo. Hallar las siguientes ratios e interpretarlo. Y extraer una conclusión general. Tienen puesta o subida la propuesta de solución como un ejemplo, ¿vale? Y dice, bueno, pues mira, pues aquí a la hora de resolverlo han dibujado el balance un poquito mejor, ¿no? Es verdad que faltan algunas submasas patrimoniales, ¿verdad? Está de inmovilizado intangible, inmovilizado material, faltan cosas, vale. Pero y aquí abajo empieza ya a ser el apartado A. Fondo de maniobra. ¿El fondo de maniobra cómo quedó? Negativo, ¿vale? Como se puede observar, el fondo de maniobra es negativo, por lo que parte del activo no corriente está financiada con recursos a corto plazo. En este caso, estamos en una situación de desequilibrio y por tanto de riesgo. El activo corriente se financia totalmente con los recursos a corto plazo, por lo que si hay retrasos en el cobro de alguna partida, la empresa podría no ser capaz de hacer frente a sus compromisos de pago y puede entrar en una situación de suspensión de pago. En definitiva, el fondo de maniobra negativo se produce a causa de un desequilibrio en la distribución de las distintas masas patrimoniales. El importe de las deudas que vencen a corto plazo es alto en comparación con la liquidez de la que dispone la empresa. La consecuencia es obvia, se pueden ocasionar problemas de tesorería por no contar con recursos económicos suficientes para pagar las deudas que van venciendo. Ahora bien, no siempre el fondo de maniobra negativo conlleva consecuencias perjudiciales. Es muy importante tener en cuenta la idiosincrasia propia de la empresa y las características del sector al que pertenece. ¿Vale? Ya antes le puse el ejemplo del supermercado. Siguiente ratio. Ven aquí el ratio de dependencia financiera. Fíjense, un 63,53%. Se depende de otros. ¿Lo ven? Sí. Vale. Luego tenemos un ratio de independencia financiera y que me doy cuenta que es el contrario, ¿no?
Este es el ratio de autonomía también. Y me da un 36,47, ¿no? La empresa se autofinancia en un 36%, no está mal, ¿no? Después el ratio de calidad de la deuda, fíjense lo que nos da. Un 25%. ¿Creen que esto es bueno o malo? Bueno, mejor un 25 que un 50, ¿no? O que un 60 o que un 70, ¿no? Pues bueno, vale. Ratio de solvencia total o de garantía, ¿vale? Este era el que cogíamos el activo real y veíamos si ese activo real podría cubrir todas mis deudas. Y nos sale que sí, es mayor, ¿vale? Nos sale un 1,57, está en una posición óptima. Ratio de solvencia técnica. El activo corriente nos dio con 0,63. ¿Con qué lo relacionábamos? El de solvencia técnica. Dijimos algo antes. Con el fondo de maniobra, este es menor que 1. Y por eso el fondo de maniobra es negativo, ¿no? Mi activo corriente no cubre todo mi pasivo corriente. ¿Vale? Miren el ratio de tesorería. Parece que no está tan mal, ¿no? Con 31%. Y si vemos el ratio de liquidez, vamos viendo el ratio de liquidez. ¿Vale? Mira, la liquidez tengo un 30%. Casi no se diferencia mucho el ratio de tesorería. Significa que no tengo muchos derechos de cobro pendientes de cobrar. ¿Ven? Y aquí hay una conclusión final, ¿no? Miren esta conclusión, es muy interesante cuando hacemos informes, no hacer cosas muy categóricas, ¿no? Entonces dice, para emitir cualquier conclusión necesitamos conocer los valores de las ratios de la empresa líder del sector al que pertenece la empresa estudiada. Además, también sería recomendable poder analizar la evolución que las ratios han seguido a lo largo de los últimos ejercicios. Además, los valores deseables de estas ratios dependerán de otros factores, como el momento en el que se encuentra la empresa o su capacidad para generar recursos. En este supuesto no disponemos de toda la información necesaria para emitir un informe exacto, pero con los datos obtenidos podemos decir que sería conveniente disminuir el grado de endeudamiento de la empresa, con el fin de que la financiación por parte de los recursos propios de la empresa se incremente. Sin embargo, por otro lado, se observa que la calidad de la deuda es adecuada, pues de todo lo exigible de la empresa, la deuda a corto plazo representa en torno al 26%. En cuanto a la capacidad de solvencia y liquidez, se destaca que la empresa es solvente y tiene garantías suficientes para afrontar todas sus deudas. ¿Se acuerdan que nos salió el ratio 1,57? Sí. Sin embargo, no es lo suficientemente líquida, ya que su fondo de maniobra es negativo, lo que supone que el activo corriente es menor que el pasivo corriente. Por tanto, no dispone de medios líquidos o convertibles a líquidos en el corto plazo que puedan atender todas sus deudas a corto plazo. Sin embargo, aunque presenta ciertas dificultades en tesorería, se observa que el test ácido muestra unos valores adecuados. El total de su efectivo representa un 30% de sus deudas a corto plazo, que es bastante. Se le podría recomendar a esta empresa disminuir el pasivo corriente negociando las deudas a corto plazo para conseguir un mayor plazo o incrementar el patrimonio neto a través de aportaciones de capital. Claro, si los socios aportan capital, entra dinero más en la empresa y pueden afrontar mejor las deudas a corto plazo. ¿Lo ven? Vale, pues si vemos la actividad 4.2, fíjense que dice, la empresa HH presenta los siguientes elementos de balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí sí que me dan 2 años. Me la dan todo súper desordenado, ¿vale? Me dan solo los saldos de varias cuentas y me dice, elabora el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias para ambos ejercicios. Luego hay el fondo de maniobra y los ratios de la estructura patrimonial para ambos ejercicios y coméntalo. Hay también ratios de solvencia total o de garantía de solvencia técnica, también los ratios de tesorería y liquidez, y también hay la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera y extraer una conclusión final. Entonces, aquí también lo tienen resuelto, una propuesta de solución, ¿vale? Está elaborado el balance de los 2 años. Fíjense cómo está 2024 antes que 2023, como las cuentas anuales. Vale, y la cuenta de pérdida y ganancia, ya que estamos, también elaborada. Esto es interesante, yo les pongo la solución, pero es interesante que ustedes lo intenten hacer también.
Y bueno, aquí ya empieza a calcular, ¿no?, el fondo de maniobra de cada año, lo va interpretando, y lo bueno de tener 2 años es que ya puedes comparar un año con otro. Vale, ¿qué vemos aquí? Que el fondo de maniobra aumenta de un año a otro. No, perdona, disminuye de un año a otro, ¿no? Que el ratio de dependencia financiera aumenta, parece que voy como un poco a peor, ¿no? La independencia financiera, por tanto, disminuye. Miren la calidad de la deuda, pues mira, se mantiene. La calidad de la deuda se mantiene, más o menos. Vale. Y aquí vemos otros ratios y se van comparando todos. Tengo que cambiar un poquito, hay unas pequeñas erratas, porque esto estaba de otro año, ¿vale? Pero yo lo termino de corregir. Y bueno, entonces, después, esta es la actividad 4.2. Aquí hay 2 actividades más que yo les subo la solución en breve, pero no nos afecta a nuestra actividad de evaluación, sino más bien de cara al examen. Entonces lo pueden ir haciendo y mirando, que yo la solución se la pongo. Mañana voy a un curso, entonces si no se la subo el miércoles. Vale, yo espero que el miércoles a última hora yo ya les suba la solución de la 4.3 y 4.4. Bien, y ya quedaría ver la actividad de evaluación. A ver si se entiende bien o si se le generan dudas. Vale, en esta actividad de evaluación se ve que se va a evaluar el resultado de aprendizaje 5 y los criterios de evaluación de la A a la G. Y que dice, bueno, ahora que ya has presentado las cuentas anuales de Top Funds, debes realizar un informe sobre la situación económica y financiera de la empresa. Para ello deberás seguir las siguientes instrucciones. Primero, calcular los ratios de análisis patrimonial y financiero que figuren en los apuntes del tema e interpretar los resultados. Segundo, calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Tercero, justificar si la empresa le conviene apalancarse o no. Y las instrucciones de entrega son que hay que generar un PDF, o sea, ese informe que lo hacen todos juntos en un único documento, lo presentan en PDF. El PDF se tiene que llamar así, AE4-informe-tu nombre y apellido, y luego la fecha límite de entrega hasta el miércoles 26 de marzo. Ok, pero el PDF que vamos a generar el informe de la situación económica y financiera, porque le cuentas De todo junto. todo junto. Todo va junto. Estos 3 van en un único documento, que puede tener varias páginas, pero todo en un único documento. No son 3 documentos, sino 1. Bueno, Vale. Y ya está. Bien. Lleva un ratito, pero es aplicar lo que está en los apuntes. Se lo leen. No lo pongan copiado textual, porque yo, como lo he escrito yo, me ha pasado ya no en esta asignatura, que copian mi texto. Entonces, claro, yo al leerlo lo veo súper rápido, porque digo, pues esto es mío, lo escribí yo. Entonces me plagian a mí. Tienen que cambiarlo, ¿vale? Se inspiran en lo que yo pongo, pero tienen que parafrasear. Y me voy a dar cuenta porque es mío. Vale. Pues ya está. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de la actividad de evaluación?